te puedo ayudar, indio? Salvamos la carga que vamos a cruzar para mañana por el norte, ¿eh? No me puedes fallar, Chinique. Dime, ¿qué estás escondiendo ya? Salvador. Mira, Lorena, no preguntes cosas cuando no estás lista para saber la respuesta. ¿De veras estás dispuesto a destruirme la vida? ¿No te importa tu madre, tu hermana embarazada, tu abuela? Saludos de mi parte a la huerca Sara. Postre. No, bueno. El colombiano tenía rato buscando su encuentro con la pelona, ¿eh? Pues sí. Hay gente que aprende solo a la mala o después de muerto. Estamos en deuda, indio. A todos nos conviene que seas el gobernador de Chihuahua, don Chucho. Favor con favor se paga. Ya tendremos tiempo de emparejar las deudas. Hay unos vidrios. Está bueno. Gracias por los favores recibidos una vez más. Seguimos en contacto. ¿Qué pasó, Consuelo? ¿Por qué traes esa cara? Lorena acaba de avisarme que Manuel Caicedo acaba de morir. Es lamentable. Pero es lo que estábamos esperando, ¿no? Digo, si le dispararon y se puso tan grave, pues lo lógico era que... No, Chucho. Al parecer lo mataron en el hospital. ¿Qué dices? No puede ser. ¿Te das cuenta por qué quiero ser gobernador? Esto se tiene que acabar, Consuelo. En nuestra tierra la vida no vale un peso. Este pueblo necesita mano dura, necesita de alguien como yo, sin miedo, para enfrentar a Lampa. La Coyote va a cruzar a todos al mismo tiempo, de eso estoy seguro. Tiene que ser un lugar que haya poca vigilancia. Un lugar que sea difícil de llegar. Difícil de llegar, eso nos reduce al desierto. Güey. Hello. Te habla Vicenta Rigores, Phillips. En cuanto corte esta llamada, te voy a enviar información sobre un cruce importante de drogas del cártel de Tijuana. Yo no te tengo que explicar que si los capturas, pues vas a dar un buen golpe contra el narcotráfico que te va a hacer quedar muy bien con tus jefes. No, pues no me tienes que agradecer por ayudarte a hacer tu trabajo bien, ¿eh, Phillips? Ajá. Ese no es mi trabajo, ese es trabajo de la DEA. Además, no te creo ni madres. Ya me engañaste una vez. Dos, It's not gonna happen. ¿O qué ganarías tú con esto? Pues chingar a los narcos. Esos perros son la peste de esta frontera. ¿Sabes a qué me suena? Que nos quieres distraer ahora que tienes que cruzar tantos migrantes que rescataste del rancho del Indio Amaro, ¿no crees? No, pues no sé de qué me estás hablando, ¿eh? ¿No sabes de qué te hablo? Estás sorprendida. Que sé todos los pasos que das, baby. A ver, ¿tienes pruebas de eso que estás diciendo? Algo que no esté basado en rumores. Por eso te desgastas tras pistas que no te llevan a ningún lado, ¿eh? A ver esa visita que hiciste al American Dream. ¿Qué sacaste de ahí? Pues nada, porque yo no tengo nada que ver con ese lugar. Así es que espera mi mensaje, que ese sí tiene una información comprobada y sustentada. Mañana al mediodía te vas a dar cuenta. Oh, oye. ¡Ey! ¡No, man! Lo tenía protegido. No pude rastrearla. This girl has both, man. Acompáñame. Quiero checar algo. Ven. Marcelo, ¿qué averiguaste? ¿Pudiste mirar algo en la cinta de seguridad? Encontré al guardia de los videos maniatado. Los videos estaban congelados en un loop interminable. Este trabajo lo hicieron muchas personas, todos expertos. Expertos en muerte, eso que ni qué. Amor, hay que esperar a ver qué dice la autopsia. A ver, qué autopsia ni qué ching. Mi parcero va a descansar como se lo merece. No nos cabe duda de que fue el Indio Amaro quien me lo mató. No lo puedo matar en el rancho, me lo vino a rematar aquí bajo mis narices. ¿Cómo pasó esto? Es hora de cortarle la cabeza a ese perro una buena vez. No, Eric, no, por favor. La última vez que hicieron eso, se desató una guerra interminable. Antes de meterse en una guerra, yo les sugiero que hablen con mi papá. Él sabe solucionar perfectamente esos problemas. A ver, Pepe, por favor, llévame a mi mujer. Los espero en el coche. Sí, Lorena, vamos. Es mejor cuidar tu embarazo. Vamos. Bueno, pues ustedes ya bien saben que sangre aquí se paga con sangre.
Y que esos perros tijuanos solamente responden a la ley del plomo. Yo les voy a ayudar a matar al indio Amaro. Lo que me faltaba. La colombiana ahora es vengadora y está de nuestra parte. ¿Es en serio? Que alguien la saque de aquí, por favor. No, mamita, yo no me voy a ir para ningún lado. Porque ¿saben qué? Aquí nos une a todos el odio que le tenemos al indio Amaro. Ustedes no lo saben. Ustedes no saben lo que el indio me hizo a mí. ¿Ah? Cuando yo estaba en embarazo y estaba pariendo en ese momento, me arrebató mi bebecito de los brazos y me lo mató. Ay, Dios mío. ¿Eso hizo? Sí, eso hizo. Por eso yo no me voy a ir de aquí. Yo quiero que ese hijo de puta esté muerto, porque yo no me voy a quedar con los brazos cruzados y yo les voy a ayudar. Él lo que quería era quitar a mi niño del camino para que cuando creciera no fuera el duro, el patrón del cartel de Tijuana. Pero yo lo que quiero es verle la panza llena de gusanos a ese cretino. Eso es lo que quiero. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con la Tuti. A ese vato hay que darle piso y volverlo gusanos. Hay que irnos de aquí. Órale. ¡Bebote! ¡Vámonos! Mira quiénes regresaron. Pues, ¿qué quieren ahora? Nada bueno, de eso estoy segura. Ay, Dios mío, que no vengan por mí. Night, ladies. Si vienen a seguir con su preguntadera, no tiene nada de buenas. ¿A qué debemos el honor de su visita? ¿Qué te pasó ahí? ¿Cómo te hiciste eso? Me caí bien feo. El día que nos atacaron esos hombres desconocidos, pues todas salimos disparadas como corcho de champán. Y ella se cayó. Ah, por cierto, muchas gracias, porque de no haber sido por los hombres que ustedes tienen allá afuera vigilándonos como si fuéramos delincuentes, pues no lo estaríamos contando ahora, ¿eh? Digo, al menos para algo sirvieron. Esos cabrones que las atacaron no son desconocidos, señora. Son narcos del cártel de Tijuana. ¿Qué no sabían? Narcos en este bar. Ya. Pues si eran narcos, esos están igual de perdidos que ustedes, que vienen a buscar a la tal Vicenta. Esa vieja ni la tiene en este entierro. ¿Alguna otra pregunta? Anything else, Sánchez? I'm good. No, creo que es todo. Ya nos vamos. Los guardias que están afuera también se van con nosotros, no se preocupen. Que se recupere, señorita. Gracias. Con permiso. Siempre a la orden, señores. Que les vaya bien. Se van por la sombrita, que por el sol se seca la mierda. Ay, ese tipo está cuerísimo, caray. Lástima que sea policía. Necesito que todas las ventanas estén selladas, Juan Pablo. Hay unas acá abiertas. Listo, listo. Ni un rayito al sol, ¿eh? Chécalo, pues. Ya le eché gasolina y tenemos combustible extra. Está bueno. A ver, espérate. ¿Sigues enojada conmigo por lo de ayer? No es el momento, mi amor. No es eso. Me puso muy mal enterarme que se le murió el padrastro a Salvador y pues me tiene con todas las emociones acá. Pero bueno, me tengo que concentrar porque mira, si me equivoco en esto, vamos a dormir todos en prisión. Pues lo dicho, mi Chenta. Hay que enfocarse en salir de aquí. Me dijo Salvador que están doblando la seguridad porque se murió Manuel. Mi papá está de afuera con la familia Cero. Así que hay que pelarse ya.
Ya arreglé las provisiones que me indicaste, Vicenta. Todo está listo. Tenemos suficiente agua para el camino. Muy bien. Esperemos llegar hoy mismo al gabacho, porque en el desierto no se sabe, ¿eh? La frontera es una bestia insaciable que se está tragando todos los cuerpos completos. ¡Vámonos! Ayer no te repito lo que te dije en el funeral de mi consuegro. Cuenta conmigo para lo que necesites. Ya ven que mandé a mis hombres para que reforzaran la seguridad del Rancho Acero. Gracias, don Chucho. Se le agradece. Nunca sobra gente que apoye, Gallo. No queremos más muertes y además no se olviden de que aquí vive mi hija. David, checa con los de aquí que todo esté bajo control, por favor. Ya se le entregó una lista con toda la gente que trabaja con nosotros, con fotografías. Ya tengo las placas de todos los coches que pueden entrar y salir del rancho. Pues como le digo, don Chucho, le repito, muchas gracias por el apoyo, pero pues nosotros creíamos que esta guerra ya había terminado, ¿me entiende? Se va a acabar cuando yo sea gobernador, eso se los aseguro. Entonces le deseo lo mejor, don Chucho. Que nada se le interponga en el camino. Lo que necesita Chihuahua ahorita es un político con mano dura, sí. Aunque eso no sirve de nada si nuestro político no es honesto. Permiso. Dale, chavita. Marcelo, nos tenemos que ir. Ya va siendo hora de la primera visita de Elizabeth con ese imbécil. Sí, mi amor. Ya Bebote tiene la información, ¿no es así? Así es. Y viene con nosotros. No quiero arriesgarnos, y menos ahora que el indio Amaro está detrás de nosotros. Otra vez. ¿Qué te pasa? Hay algo en ese tipo. No sé, tiene algo que no me cuadra. Llevo mucho tiempo chulando algunas llamadas, ¿sí o qué? Estoy casi seguro que Chucho Casares está haciendo negocios con el indio Amaro. Y no sé si soltar esa bomba antes de que el pelado se case con la hija de ese man. Lo que menos le conviene a la familia Acero es una guerra con Chucho Casares. Si yo llego a comprobar que eso es cierto, yo mismo los voy a enfrentar. Pero ya tendré tiempo de investigarlo. ¿De qué hablas? Tú tranquila. Vámonos, que hay que pasar un trago amargo con lo de Mario Casas. O sea, todavía el cadáver ni siquiera está frío y están hablando de muertos, venganza, guerra. Déjate de pendeja. Lorena, que estamos en el norte de México, no en Disneylandia, niña. ¿Cuándo han visto que nuestra policía resuelva algún caso? No la asustes más, Chabela. Ay, abuela, perdón. O sea, es que no estoy asustada. Estoy como sorprendida de todo. A ver, ven conmigo, Lorena. Dejemos que los hombres se encarguen de las balas. Según el mensaje de la Coyote, este es el punto por donde van a cruzar la droga. Man, I don't think you should Spanish, man. Come on. Practice. No creo que debes confiar en la Coyote. Yo creo lo que hizo la última vez. Yeah, I know, man. But I got a plan. Siento que podemos matar dos pájaros de un solo tiro. Ok. Si eso es lo que quieres, déjame ayudarte. ¿Cómo? Let me be the one in charge of the drug crossing. Ok. Yo me encargo de la Coyote y tú te pones de acuerdo con la DEA para interceptar ese cargamento. ¿Yo? Tío. Phillips, Chief Juan Socios. Parece que tiene información sobre el hombre que mató al narco en nuestras celdas. Ok. Let's go. La policía ya está trabajando para mí. Mi compadre Heriberto es el jefe de la PG y está peinando el rancho del Indio Amaro tal como lo anuncia en la prensa. Mira, Gallo, voy a sanear este estado. Los narcos son una peste y nos dan muy mala fama a todos los que vivimos en la frontera. Tenemos que sacarnos de encima al Indio Amaro y para eso necesito tu ayuda. Don Chucho. A ver, ya vamos a salir. ¿Todos pasaron al baño porque no vamos a hacer paradas? Sí. Pues bienvenidos a su sueño americano.
Muchas gracias. ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Alto! ¡Que te pares! ¿Qué pasó, Juan Pablo? Un vato armado nos quiere parar, Vicenta. Tiznados, hombre. Madre, es mi primo David. Si nos descubre, ya todos valimos madre. Yo soy hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador. Yo soy